Saludos señores, vamos a dar inicio a lo que va a ser las clases de puente. En este particular vamos a hablar acerca de una introducción, vamos a entrar en contexto acerca de lo que son los puentes. Muy bien, dentro del contenido de esta clase vamos a ver una pequeña presentación, una breve presentación mía. Vamos a ver también la historia universal de los puentes en Venezuela y los tipos y partes de puentes. ¿Okay? En primer aspecto vamos a ver una pequeña presentación mía. Mi nombre es Jackson Loyo. Acá una foto para humanizar un poco más la presentación. Soy ingeniero civil, egresado de su misma casa de estudio, UNEFA de Maracay, en el año 2018, en diciembre de 2018. Hice mis pasantías en la alcaldía de Santiago Mariño, acá en Turmero. Antes de graduarme, comencé a trabajar como ingeniero de proyectos estructurales en construcciones y proyectos YHWH con un profesor que me había dado clases, el profesor Luis Barbosa, ingeniero civil también. Y acá en esta empresa hicimos labores como instructores de programas de cálculo de estructura y también por supuesto con proyectos estructurales. Trabajamos también para empresas extranjeras como Portal Civil en Bolivia, Llanos Subsystem en Perú, y teníamos también una marca acá en Venezuela para la educación a distancia llamada EcosBIM. También incorporamos acá algunos proyectos estructurales bajo la metodología BIM. Además de eso soy dibujante en AutoCAD, o que se conocemos como CADista. Y después que hice labores en esta empresa, emprendí como proyectista independiente y esencialmente soy estructurista. Muy bien, en febrero de este año comencé a impartir las clases de puentes y también fundaciones y muros. Y bueno, repetimos este otro semestre para la universidad. Actualmente soy supervisor para una contrata que hace labores en Empresas Polar, Arcoti 2011, y allí hacemos trabajo de mantenimiento infraestructural y estoy vinculado un poco hacia la parte de seguridad industrial y manejo de personal. Esto lo he extraído de mi currículum propiamente y algunos de los software que manejo es AutoCAD, SAP 2000, Ceph, Robot Structural. De estos tres he impartido cursos, he tenido la oportunidad de impartir algunos cursos y he trabajado además con ETAPS, Autodesk Revit, ArchiCAD, Excel, Word y por supuesto PowerPoint. Dentro de un perfil humano que les puedo mencionar, de quién soy yo, soy apasionado por el estudio, amante de la lectura, aficionado amateur del ajedrez y dominó. Por supuesto no lo he jugado a nivel profesional ni en competiciones, pero sí tengo afinidad con estos deportes. Fui un jugador de béisbol menor y particularmente soy coleccionista de monedas y billetes. Acá dejo mis redes sociales por si quieren ver la solicitud a Facebook, seguir en Instagram. Y mi correo electrónico Gmail, el Hotmail, no lo uso tanto. Muy bien, ya basta de hablar de mí. Vamos a comenzar a hablar de la materia. Vamos a hablar acerca de la historia universal de los puentes. Y estos apuntes están basados en las lecciones del doctor José Sanabria de la UCB, que podemos leer en el libro de lecciones de puentes del señor Eduardo Arnal. Muy bien, antes de hablar acerca de la historia de los puentes, debemos saber lo que es un puente. Y acá he dejado a propósito una definición que es la que vamos a usar en esta materia. Y lo interesante acá, lo que quiero recalcar acá, es que yo he considerado que la materia de puentes es la materia más completa que tiene la ingeniería civil. Ya les voy a comentar por qué. Vamos a establecer ciertas palabras claves acá en esta definición que he hecho yo a propósito y vamos a vincular esas palabras claves con algunas materias que vimos en nuestro pensum. Muy bien, esta definición es la siguiente: es una estructura construida para comunicar dos puntos, ya sea sobre una masa de agua, un accidente topográfico o en general para salvar un espacio libre.
Y ya con las imágenes que vamos a ver posteriormente, vamos a ver con qué me refiero esto de salvar un espacio libre. Pero vamos a enfocarnos en las palabras clave. Fíjense acá, es una estructura. Básicamente cuando nos enfocamos en la palabra estructura se nos viene a la mente materias como estática, dinámica, resistencia a los materiales, proyectos de acero, teoría de estructura 1 y 2, concreto armado, concreto comprimido, etc. Bien, entonces fíjense toda la cantidad de materias que ya están vinculándose a la primera palabra clave de nuestra definición. Y como decía el profesor Jairo Lara, la estática es la columna vertebral de la ingeniería civil. Y sabemos ya por qué, ¿no? La siguiente palabra clave que podemos ver es construida. Fíjense acá, prácticamente toda nuestra carrera gira en torno a la construcción. Y a propósito de la palabra construcción, se nos vienen a la mente materias como administración de obras, planificación de obras, estadísticas, probabilidades estadísticas, que nuestro trabajo en cierta forma se basa también en llevar algunas de las estadísticas de presupuesto, cómputos métricos, etc. Y en general, bueno, todo lo que conlleva la ejecución de una obra. Cuando hablamos para comunicar dos puntos, y ya por acá vamos a ver lo que es esta palabra, accidente topográfico. Cuando vemos comunicar, se nos viene automáticamente a la mente lo que es vías de comunicación. Cuando vemos accidente topográfico, imagínense propiamente topografía, geología, también mecánica de suelos, ¿bien? Fundaciones y muros, que la van a ver en este momento, etcétera. Sobre una masa de agua, fíjense algo bastante importante acá, que tiene que ver con la sección de desagüe, la probabilidad que tiene un río de una avenida, que es cuando se cumple el tiempo de retorno y existe un aumento en el caudal de la sección del río. Todo esto se mide en probabilidades, ¿no? Pero cuando vemos acá en esta definición sobre una masa de agua, automáticamente se nos viene a la mente mecánica de fluidos, hidrología, acueducto y cloaca, hidráulica. Bien, también topografía, se ven algunos conceptos de topografía en hidrología, ¿no? Y en general para salvar un espacio libre. Ok, en todas estas materias que he mencionado acá está implícito todo lo que es matemática 1, matemática 2, matemática 3, las dos geometrías, tanto analítica como descriptiva, física, tanto 1 y 2, y en general números, ¿no? Números por todos lados, análisis, y fíjense todo el pensum todas las materias del pensum que engloba esta definición. Entonces, bueno, ya teniendo acá lo que es la definición de un puente, como lo tenemos dispuesto, vamos a ver más acerca de la historia de los puentes. Y el señor José Sanabria lo define con 5 periodos. El primero de ellos es desde los tiempos más remotos hasta los romanos, ¿okay? Desde el comienzo de lo que se ha registrado como historias hasta el siglo IV. Y es que los babilonios, los sirios y los egipcios han construido o construyeron en su momento, me imagino que antes de Cristo fueron todas estas construcciones, y estos tienen la característica que son sumamente rudimentarios y generalmente se tiene registro de que fueron de largueros y caballetes rodados de maderas sobre piedras, ¿no? Básicamente esa es la información que se tiene de aquellos puentes. Y para quien no conozca qué son los largueros y caballetes, estos señores de acá son los caballetes. Por supuesto, este es un puente moderno en comparación de los puentes que construyeron los babilonios, asirios y egipcios, ¿no? Estos vienen siendo los caballetes, y los largueros vienen siendo los que conforman la parte de la superestructura. Más adelante vamos a ver cuál es la superestructura y cuál es la
subestructura de un puente, pero acá estamos haciendo referencia a los largueros y caballetes de los puentes. Muy bien, se tiene registro también, pero no de una forma exacta. Sabemos que es sumamente antiguo, pero quiero hacer la mención acá de que los chinos y mayas implementaron puentes colgantes, esto en las selvas tropicales, y esto lo hacían con cáñamos, lianas y maderas, tales son de este tipo de acá, lo que podemos ver en caricaturas como Tarzán, George de la Selva, etc. Pero estos también eran uno de los primeros puentes que comenzó a usar la humanidad. Ya un poco más allá, yéndonos a un tiempo más actual, ya en nuestra era después de Cristo, tenemos que mencionar a los romanos. Es que los romanos perfeccionaron la construcción como la conocemos hoy en día. O sea, fueron precursores de muchos de los métodos que se usa en la actualidad, o que fueron puliéndose, por decirlo de alguna manera, hasta llegar a lo que hoy tenemos como infraestructura de la sociedad. Y ellos perfeccionaron, como dice acá, la construcción de arcos de medio punto. Y el arco de medio punto es básicamente estas formas que tiene, con las cuales se caracteriza, ¿no?, la construcción, la arquitectura romana. Y estos están construidos por dovelas de piedras. Cada una de estas piezas de acá se llaman dovelas y son de piedra tallada, ¿no? Y estos arcos se caracterizan con que tienen un empuje de unas con las otras para mantener su equilibrio. Esto quiere decir que el peso de acá, de una de las dovelas, viene siendo la clave, dado a esta superficie inclinada que tiene acá. Fíjense cómo tenemos acá un pequeño diagrama de cuerpo libre. Tenemos acá el peso, tenemos la normal, ¿no?, de contacto con esta de acá, y la resultante vendría estando inclinada. Entonces, debido a esta inclinación y a la superficie que tienen cada una de ellas, la superficie inclinada, la fuerza se va transmitiendo hasta llegar a lo que son los pilares, las pilas, y a su vez se transmite al suelo. Bien, esta forma que tenemos acá resulta bastante estable en cuanto a las cargas, y mediante fuerza de compresión toda se sostiene, ¿no? Y no es menester de usar tanta cantidad de mortero o de cemento o de algún añadido para amalgamar estas piedras entre sí. Y otra de las características que ya les mencioné, le acabo de mencionar, es que fueron pioneros en la utilización de mortero. No mortero como lo conocemos hoy, de cemento tipo Portland, cemento Portland tipo 1, no, sino que implementaban un tipo de mortero cuyo activo lo hacían con polvos de piedra caliza. Lo lo mezclaban con agua y con ciertos agregados finos, y hacían lo que hoy podemos hacer una vinculación a lo que es el mortero, ¿no? Otra de las características importantes de estos puentes romanos es que no tenían fundaciones. Por no tener fundaciones, debido a la velocidad del agua, se socavaban en sus bases y resultaban vulnerables en esta parte del puente, ¿no? Siguiendo acá con el periodo medieval del siglo IV ya hasta el siglo XV, del siglo IV se marca la caída del Imperio Romano por la invasión a Constantinopla por parte de los turcos, y ya de ahí hacia abajo el Imperio Romano se fue hacia abajo. Entra entonces el periodo medieval, que por cuestiones de guerra destruyeron también todos los puentes romanos y fundaron toda la arquitectura medieval, donde importaba poco la estética, la altimetría y planimetría de los puentes. Eso es una de las características que se tiene registrado de este periodo en cuanto a puentes. Y para subsanar un error que tenían los puentes romanos, algunos comenzaron a implementar en un principio lo que hoy se conoce como fundaciones profundas. Más ha llegado a los pilotes, hincaban pilotes de madera entre las piedras de las pilas, y con eso daban un mejor soporte
a lo que era la socavación, ¿no? Entre otras consideraciones, se tiene que usaron arcos no solamente de medio punto, vienen siendo los arcos de medio punto, fíjense que su flecha es de básicamente el radio de toda la circunferencia que debía estar contemplada por esta media curva, ¿no? Pero ellos, en un periodo medieval, implementaron arcos escarzanos, rebajados y ojivalos. Arcos ojivales son estos, con forma, de cierta forma, puntiaguda. ¿Y cuál es la diferencia entre un arco de medio punto con uno rebajado? Simplemente el valor de la flecha. Acá la flecha es de el diámetro entre dos, por decirlo de alguna forma, el radio que pueda tener toda esta circunferencia. El arco rebajado tiene un valor para la flecha de un tercio del diámetro, y un arco escarzano tiene el valor de la flecha un poco menor, ¿no? De un quinto del diámetro. Y entonces básicamente es eso. Es más o menos la excentricidad que pueda tener esta media circunferencia. Fíjense acá cómo tenemos esto, se asemeja un poco más a un arco rebajado y más a un arco escarzano, ¿no? Y son bastante similares, en fin. Ya después, en los siglos XV en adelante, el siglo XVI, siglo XVII, entra lo que es la época del Renacimiento. Aquí es donde ocurrió un boom de acuerdo a lo que es el arte, ¿no? Aquí en esta época se vio más implementada lo que es la estética, no solamente en los puentes, sino en toda la arquitectura en general. Y mundialmente, es que mundialmente fue un boom en cuanto a todo lo que fueron los pintores, músicos, escultores, escritores. Y fue una época donde la estética importaba muchísimo. En este caso, fíjense en la diferencia, ¿no? Los resaltes que tienen los puentes, la forma también, la longitud, a diferencia de los puentes del periodo medieval, que eran bastante sobrios, construcciones que eran puntuales. Y estas construcciones del periodo medieval eran más que todo por cuestiones de militares, ¿no? Fíjense que acá, tanto acá como en otros puentes, tenían fortificaciones, murallas, fortalezas, y eran más que todo puentes con finalidades militares. Ya acá en la época del Renacimiento no es que se hayan disminuido las guerras, pero sí los artistas, los arquitectos, ingenieros trataban de incorporar la estética a sus proyectos. Hay ejemplos que son, como dice acá, canónicos. Uno de ellos es el del Río Alto en Venecia. Ese viene siendo este puente de acá. Pont Neuf en París, que viene siendo este de acá. Y el puente de la Trinidad en Florencia, Italia. Dentro de lo que se puede mencionar en este periodo, los métodos constructivos no cambian significativamente. Fíjense que tenemos de igual forma arcos rebajados, arcos escarzanos. Lo único es que cambia lo que es la estética. Pero viene siendo básicamente lo mismo, piedras amalgamadas con una especie de mortero, si en tal caso. O también hay algunos que se implementan de mampostería, de ladrillos y mampostería. Ya entrando al siglo XVIII, hubo una transformación, por decirlo de alguna manera, clave, ya que se siguen produciendo puentes de piedra, pero en este caso se emplean razonamientos analíticos, ya que se comienza a conocer lo que es la resistencia de materiales, se comienza a implementar para la construcción de los puentes y se comienza a optimizar un poco, ¿no?
ya comienza a tener un poco de auge en nuestra carrera. Se funda en París la primera escuela de ingenieros de puentes y su primer director fue el ingeniero francés Jean-Rodolphe Perronnet. Este fue uno de los primeros ingenieros considerados en toda la historia que tuvieron un pensamiento progresista en cuanto a aplicar la ciencia a las construcciones. Se comenzó a implementar el acero no como lo conocemos hoy, que es acero fundido, sino el acero forjado. Se forjaban las piezas relativamente pequeñas y se iban acoplando unas con las otras para formar los puentes. Fíjense que eran bastante implementados, o si sea en acero, la forma de arco, ¿no? Y es que la forma de arco es bastante resistente ante las cargas que se le son impuestas a los puentes. O sea, se comporta excelentemente si se trabaja bien, por supuesto. Estos puentes comenzaron a implementarse a finales del siglo XVIII. Y como ya les comenté, la ingeniería comenzó a tener su auge, ¿no? Y comenzó a distinguirse la ingeniería civil para designar los trabajos de construcción, para básicamente diferenciarlos con la ingeniería militar. Ese es el origen del nombre de la carrera de ingeniería civil, únicamente para diferenciarlo de la ingeniería militar, ya que bueno, es una de las primeras ingenierías que surgieron, o la primera, por decirlo de alguna manera. Ya en el siglo XIX hasta la actualidad ha cambiado muchísimo lo que es el concepto de construcción en general con la arquitectura del arquitecto Le Corbusier, que de momento no recuerdo el nombre, pero el apellido es Le Corbusier, que él afina lo que es el concepto de arquitectura y lo vincula a que la forma debe estar acoplada a la función. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente un puente tiene que tener la forma de un puente. Un edificio residencial tiene que tener una forma sobria de edificios residenciales, así por el estilo. Una plaza debe estar arquitectónicamente adecuada para que parezca una plaza y no que tenga, por ejemplo, un puente que tiene la finalidad de pasar de un lado a otro. Fíjense acá que tiene un ángel, tiene resaltes que realmente poco importan, ¿no? De hecho, acá en el periodo medieval, la iglesia católica, como cosa rara, se inmiscuyó también en todas las labores de construcciones, ¿no? Y comenzaron a usarse los títulos de máximos pontífices, que era prácticamente constructores de puentes. Y esto dentro de la iglesia, ¿no? Había monjes especializados en la construcción y en dirigir las construcciones del puente. Y lo hacían, sabrá Dios por qué, quizás por temas de corrupción o malversación de fondos, pero bueno, cada quien que saque sus conclusiones. Tengo una opinión muy particular del tema. Pero siguiendo acá con lo que es el siglo XIX hasta la actualidad en cuanto a los puentes, comenzó a optimizarse en gran manera, ¿no? Ya teniendo en consideración no solamente materias de resistencia de materiales, sino también teorías de estructura y el método de elementos finitos. Dentro del método de elementos finitos tenemos todo lo que vimos en estructuras 1 y 2, tanto el método de Cross, método de los desplazamientos, método de la fuerza, método de rigidez, etcétera. Están contemplados dentro de lo que son los métodos de elementos finitos. Y estos análisis permiten un abanico mayor de tipos y formas para los puentes. O sea, se intenta tener un poco más de ambición. Fíjense las luces. Acá tenemos un ejemplo emblemático que es en San Francisco, en Estados Unidos, el puente de Golden Gate, que es de acero, ¿no? Netamente de acero estructural y salva más de 1000 metros de distancia, ¿no? Debido a la industrialización, debo comentarles que se perfecciona el uso del concreto y del acero en vez de piedras y madera convencional, y
puentes de mampostería, etcétera. Ya con el concreto armado y el acero estructural, obviamente hubo un salto exponencial en cuanto a la construcción en general. Y también el uso del acero, vuelvo y les repito, subió una barbaridad, por decirlo de alguna manera, implementando elementos como cabillas para el concreto armado, perfiles estructurales, tales como lo tenemos acá dispuesto en la cercha de este puente de Golden Gate, y también de tendones para el concreto pretensado y posttensado que ustedes van a ver en este semestre en otra materia, pero que se optimiza en gran forma. Es el punto que quiero abordar acá. Fíjense también que ya se comienza a implementar otro tipo de elementos, ya no son únicamente de arco, o en el caso de que fuesen de larguera sobre caballete, eran de unas luces sumamente limitadas, cortas. Ahora comienzan a implementarse elementos más parecidos a vigas, ¿no? Elementos estructurales de vigas, cabezales de pilas, pilotes, muros que conforman los estribos. Y en general, vuelvo y repito, se optimiza. Imagínense ustedes que visualmente este volumen de concreto, imagínense entonces ahora este volumen acá de piedras, morteros, ladrillos, etcétera. Y, o sea, en términos de ejecución y de planificación y administración del proyecto, es mucho más viable aplicar este tipo de proyectos de puente.